¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Podcast Juárez. En esta ocasión nos encontramos con mi amiga Elizabeth, que nos va a contar un poco de cosas paranormales que le han pasado en su casa. La verdad vale la pena que lo vean y quédense para que escuchen todo. ¿Qué tal Elizabeth? Buenas Hola, tardes, buenas ¿cómo tardes. estás? ¿Bien y tú? Pues platícanos un poquito del tema de lo paranormal, lo que te pasaba y todo eso. Ok. Mi casa tiene muchos años ya. Mi papá la compró como en tapias o en ruinas. Ya la fue construyendo poco a poco. Ajá. Y entonces yo me cambié como a los 5 años ahí. Y siempre decían que pasaban muchas cosas. Ajá. Ya cuando yo fui creciendo, pues sí, nos empezaron a pasar a mí y a mi mamá varias cosas. Mi mamá siempre veía que alguien andaba en la cocina, una mujer. No, mi papá nunca le creía ni nadie. Pero ya cuando yo empecé a crecer más, que ya andaba yo más con ella, la mirábamos que pasaba y nosotros creíamos que era una prima que estaba ahí dormida y no era porque como que la persona que se parecía Ajá. se ponía la misma ropa que tenía Tu prima. mi prima. O sea, una bata color fuchsia, Ajá. pasaba a la persona igual. Igual, y decía mi mamá, ya se levantó y se asomaba y no, dormida. O veíamos la tele y pasaba, pero siempre vestida con la ropa como la persona que estuviera ahí. Ajá. Y eso era siempre. ¿Y cómo ustedes empezaron a notar eso? ¿Porque le dijeron a tu prima o...? Nosotros, más que nada, mi mamá era la que veía las cosas y mi papá nunca le hacía caso. Y ella decía que siempre se iba a la cocina, Ajá. ella oía que le hablaban, o si andaba en el patio oía que le hablaban, pero nunca le creía a nadie nada. Yo ya después sí oía que me hablaban también en el patio, pero yo pues, era pequeña, yo andaba jugando y no, nunca. O sea, a veces yo pensaba que era ella y no. Pero Pero te hablaba ella. ella me hablaba, o sea, me hablaban por mi nombre. Ajá. Y yo creía que a lo mejor me hablaba que ya me metiera de jugar o algo. Y a veces no estaba ni mi mamá, a veces se salía a la tienda y estaba la casa sola. Ok. ¿Y cómo surge o sea, de que ya ustedes se dan cuenta que era se dieron cuenta que era una chava que tenía tiempo ahí o cómo pasó eso? Nosotros siempre decían que era el señor que vivía ahí. Ajá. Pero pues el señor era un hombre, no era una mujer. Y nosotros siempre lo que mirábamos era una mujer, más que nada. O sea, a causa de eso, ¿quién era? O sea, ¿quién era la mujer, la que salía ahí o a qué conclusión llegaron? Nunca supimos porque decían que se oían tal vez las cosas por el que el dueño que vivía ahí que se murió y creían que era él. Pero pues no podía haber sido él porque nosotros siempre veíamos mujer. Era la que andaba siempre ahí, que veíamos. Era sombra de mujer. O igual, haz de cuenta que tú lo mirabas pasar y era como si fueras tú. Ajá. Una persona normal, no notabas que no era. Pero cuando ustedes lo veían, ella cargaba la forma física de su prima. Por eso ustedes no se espantaban o cómo. O sea, nosotros, por ejemplo, nos vamos a pasar así por enfrente de nosotros y estamos viendo la tele y ella se metía al cuarto. Pero llevaba su bata igual como la de mi prima, del mismo color, o sea, la pijama así como la estuviera ella. O sea, no se percataban de cosas, no, es que no, o sea, nosotros estamos entretenidos. Y pasaba la persona por enfrente de ustedes. Por enfrente y se metía, porque está la sala. Ajá. Está la cocina, está la sala y así pasaba de largo y nosotros creíamos que era ella. Ajá. Que a lo mejor se había levantado o al baño. Nosotros no nos fijábamos hasta que ya mi mamá se metía y ya veía que estaba dormida. Ajá. O a veces ni estaba. Y por ejemplo, que cuando no estaba, o sea, ¿qué pensaban ustedes? ¿Nunca les dio miedo o algo así? Ya nos daba temor. Y de hecho yo y mi mamá nos quedamos nada más porque yo tenía como 6 años. Ajá. Ya, y mi mamá ya se asustaba, ya nos asustamos y nos íbamos y nos metíamos a la otra recámara. Ok. Pero mi papá nunca nos creía, decía que era imaginación, que no se oía. Y a mi prima en esa recámara que te digo, ajá, ella decía que ella cuando se quedaba sola se abrían todos los cajones solos. Porque a veces ella se quedaba en la casa sola porque ella entraba ya más tarde a la escuela y todo. Ajá. Y ella siempre decía eso. No, es que me abren los cajones y no me quiero quedar sola. Y ella sí lloraba porque no sé qué. Y nadie, no
Nunca le creía. Mi papá siempre era de que no, es que es mentira. Y ella sí decía que a ella le abrían todos los cajones del peinador y que oía que le hablaban. Órale. A nosotros nunca nos pasó eso en sí, pero siempre mirábamos y nos pasaba mucho que, o si no veíamos a alguien por el espejo, un espejo que de los antiguos que tenían antes las mamás que... ¿De los de pie, de los de Así espejos como- de pie o de cuáles? Así un espejo que le ponían su repisita chiquita. Mi mamá tenía mucho de esos que se ganaba en... No me acuerdo cómo se llamaba, una marca de perfumes. Y ella lo No tenía me en la acuerdo sala, ya. era un perfume dorado grande que tenía su repisa, muy bonito. Y O sea, el espejo era, no sé, era, unos 30 centímetros de sí, grande. era grande. Y ella lo tenía ahí en la sala porque estaba muy bonito. Ajá. Y ella siempre decía varias veces que ella veía que alguien pasaba de reojo, pero que tenía, o sea, siempre con una blusa que ella tenía más joven antes, o sea, con ropa que ella tenía. Ajá. Y eso era siempre. ¿Y qué más les pasaba respecto a eso? O sea, Eso, nos pasaba paranormal. eso, pero lo que más nos pasaba siempre a mí, ya que estaba yo más grande, ya como de 10 años, que fue hasta el tiempo que ya vivimos ahí, me pasó que, por ejemplo, yo empecé a ver a alguien detrás de mí, y era alguien todo vestido de negro, como con un velo, pero era mujer. Era una mujer, Con velo de negro. con un velo de negro. O sea, varias veces que yo me andaba listando para que ya nos íbamos a alguna parte. Ajá. La primera vez que me pasó, yo me devolví no me acuerdo que me devolví a un cajón ahí del peinado. Y me agaché y lo busqué y al levantarme yo, y que estaba la mujer esa parada, ya era en plena tarde. Ajá. Nada más que pues teníamos la luz apagada. Y el cuarto no entra mucha luz. Ajá. Y yo me asusté, pero no le dije a nadie, nomás que sí me notaron que yo tenía como temor. Me dijeron, "Ay, ¿por qué saliste así?" Le digo, no, ya vámonos. Fue la primera vez, ya después yo cada Te vez. miraron que estabas asustada. Ajá. Me dijeron, "¿Y por qué saliste así con esa cara? ¿Qué te pasó?" Le digo, no, nada, ya vámonos. Tenía yo como 9 o 10 años. Porque la vi que estaba parada detrás de mí. Estás bien chiquita. Sí, ya era una persona grande, toda de negro. Nunca le vi su cara porque te digo que traía como un velo. Ajá. Y esa vez fue la primera vez que yo vi más así. Pues ya ves que muchas veces dicen que es la Santa Muerte, ¿no? Que se figuran así. Sí, O sea, pues que ya ves. sale la figura esa de la Santa Muerte, ¿no? Ajá, pero pues antes en ese tiempo no se usaba. Ujú. Hace muchos años de eso. Y esa fue la primera vez que yo me dio más miedo. Ah, Y que ya sentí yo mucho miedo de estar hasta allí en el cuarto. ajá. Y hasta la fecha yo le tengo mucho miedo a los espejos. Porque cada vez así me pasaba ya. Me pasó muchas veces. Otra vez en el cuarto que era de mis papás, la volví a ver, pero esa vez sí me asusté y de lo que moví se quiso caer como el espejo del peinado. Ajá. Y esa vez no les dije yo por qué, nomás que si dijeron, ¿por qué se te cayó? Les dije, no sé, le digo, es que andaba moviendo, o yo creo que se movió el peinador, o no sé. Pero ya era más, y ya sí tenía yo de miedo porque ya la vi yo más marcada de que sí la vi. Y por ejemplo, cuando tú sentías esa presencia, ¿era en ciertos momentos de que pasaba algo muy diferente? O sea, por decir que, por ejemplo, que siempre te pasara cuando salías de bañarte, por decirlo así. O siempre te No, pasaba cuando... más me pasaba cuando estaba yo sola. Ajá. Por ejemplo, si mi mamá andaba en el patio lavando o que salía a la tienda, casi cuando estaba mi papá nunca. ¿Y nunca llegaron a la conclusión de saber qué era ese ente? Nunca porque era así que te pasaba, pero nosotros no. Todos decían que era el señor. No, es que a lo mejor era ¿El señor que vivía ahí o qué? el dueño que vivía aquí, que a lo mejor estaba muy acostumbrado. Pero pues obvio que no era el señor porque el señor era un señor ya grande. Órale. Lo de ahí yo creo que era más antiguo, no sé yo. Ajá. Y lo más que nos pasó a mí y a mi mamá, que siempre dijimos que no le íbamos a decir nunca a nadie, es que mi papá a veces se iba a dormir aparte del cuarto Ajá. y yo y mi mamá nos quedábamos en la recámara esa que te digo. Y estaba lloviendo mucho. Y a veces mi papá decía que podía aflojarse la pared o algo y él se iba a la sala. Ajá. Varias veces le pasaba. Y él lo que hacía era que iba y se dormía al sillón. Y esa vez yo siempre andaba siguiendo a mi mamá que estaba más chiquita. Y fuimos y le dije, mira, ya se vino a dormir mi papá aquí a la sala. Y mi mamá, ay, miedoso. Ya.
Ya se vino a dormir. Ya cuando pasamos de la cocina, le dijo a mi mamá, ay, prende la luz, dijo, ya para que se vaya a dormir allá. Aquí está bien frío en la sala, ya que se regrese. No había nadie y era la cara de mi papá. A ver, o sea, tu papá estaba en el cuarto. Él estaba en el cuarto, pero Ajá. cuando yo y mi mamá pasamos, vimos que estaba acostado En la sala. en el sillón grande. Ajá. Y nosotros sí creíamos porque mi papá cuando llovía tenía esa costumbre de que todavía no arreglaba bien uno de los cuartos de los últimos y él decía que a lo mejor se podía deslavar la pared, caer. Y él siempre se iba a la sala. Entonces nosotros pasamos y lo vimos que estaba un bulto acostado y obviamente pues nomás nosotros vivíamos, mi mamá pensamos que era mi papá. O sea, miraron el bulto que estaba ahí, pero la cara con la cara de tu papá. De mi papá, porque mi mamá le dijo, ay, no te puedo decir el apodo de mi papá. Dijo, ya te veniste a dormir aquí a la sala, ya estás de miedoso. Pero fuimos a la cocina. Y ya cuando nos devolvimos, le dijo mi mamá, prende la luz ya para que se vaya tu papá. Dijo, si ya ni está lloviendo. Ajá. No estaba, pero era la cara de mi papá, porque hasta se quiso como se sonrió con nosotros cuando le dijimos. Y se desintegró, no, ya al prender yo la luz ya no había nada. O sea, prendieron la luz y se desapareció. La luz y se desapareció. Y ahí fue cuando fueron al cuarto a ver. Al cuarto, y ya, mi papá estaba dormido, estaba todo tapado, estaba dormido. Y eso sí ya, bueno, yo digo que a mi mamá sí le asustó mucho porque yo... Sí, claro. Yo lo que hice fue que me sorprendí, porque yo le dije, oye, mamá, pero si era mi papi, y dijo, sí, pero no está. O sea, se desapareció. No te cuenta que estuvieras tú y de repente al prender la luz ya no está. Sí, te entiendo, sí. Porque yo me acuerdo y se me quedó muy grabado que era la cara de mi papá y se rió. Nunca nos habló y no nos dijo nada, pero se rió. Ajá. Y yo le dije, ay, papi, ¿a poco tienes miedo? Y prendí ya la luz y ya no estaba y era mi papá. ¿Y luego qué pasó? O sea, ¿qué le dijeron a tu papá? Mi mamá fue y despertó y ya le dijimos, y ya nos dijo que estábamos locas, que no era cierto. Dijo, ¿cómo va a ser si yo estoy acá dormido, pero eras tú? Y no nos creyó. Y por eso yo y mi mamá, pues casi a nadie le decíamos nunca eso. Ajá, sí. Porque fue lo que más nos pasó, que lo vimos, pero pues igual nunca nadie nos iba a creer. Pero sí, yo le tengo mucho miedo a esa sala. Ya no tanto, porque pues ya vivo ahí y todo. Pero mi mamá tenía mucho miedo de estar ahí. Y parte en eso también nosotros por eso dejamos de vivir ahí. Okay. Porque siempre era así. ¿Y qué más les pasó respecto a eso de lo paranormal? Siempre mi mamá decía que a veces cuando andaba allá en el patio decía que le aventaban muchas piedritas. Piedritas que ella sentía, pero de donde se las aventaban era un cuarto que apenas estaba mi papá haciendo. Ajá. Y no había nadie, todavía no estaba en construcción, no estaba solo. No había manera que alguien anduviera adentro ni que nadie se pudiera. Pero ustedes llegaron ahí porque fue, o sea, porque compraron y estaban construyendo. Mi papá fue la que la compró al señor esa la casa, y entonces yo no tengo mucha idea, pero siempre decían que él la empezó a hacer, que porque ya la casa estaba como pues en tapia. Ajá. Entonces, y por ejemplo, ¿cuándo pasó? Bueno, dime. Bueno, siempre decían que el cuarto que estaba, que el que sí estaba todavía más o menos rescatable, era el cuarto donde se metía la mujer esa, donde se metía lo que veíamos que estaba mi prima dormida. Ajá. Que era el único que estaba. Ese y la sala. Pero, por ejemplo, ustedes cuando empezaron a sentir o a ver todo ese tipo de entidades, ¿nunca les dio la curiosidad de investigar? No de hacer ritos, nada de eso. No. O sea, de investigar a terceros que hubieran conocido el motivo. Es que siempre decían que vivían personas que eran las nietas del señor. Ajá. Y estaban vivas, porque decía mi mamá que el señor era un señor grande, pero sus nietas cuando se fueron de ahí estaban chicas y ya eran señoras grandes, pero, o sea, ninguna estaba muerta todavía. O sea, estaban vivas viviendo ahí, por decirlo así. Viviendo todavía, no vivían ahí, pero ya vivían en otra parte. ¿Y nunca hubo alguna así que dijeran, no, pues es que, no sé, los vecinos, es que aquí decían que se aparecía esto? Sí, decían. O sea, porque mi vecina, la de enfrente, ajá, ella le hablaba muy bien a mi mamá.
Y ella siempre le dijo que ella veía que una mujer salía de ahí. Pero mi papá se enojaba porque hacía que lo que hacía era que asustaba a mi mamá. Ajá. Al decirle, pero ella sí le dijo siempre desde que se cambió. Decía mi mamá, yo no me acuerdo porque yo tenía 4 años cuando comimos ahí. Sí, claro. Y mi mamá decía que ella siempre le decía, no, es que siempre se ha visto desde que yo vivo aquí una mujer que pasa Ajá. y sale para afuera. Yo siempre la veo, o que se mete a la casa. Nunca supimos en realidad a quién pudo ser. A lo mejor era alguien que vivía muchos años antes ahí. Porque eso me Órale. pasaba, a mí me pasaba eso de la mujer. Ajá. Y muchas veces veía yo como una silueta detrás de la puerta del baño. Ajá. Aunque fuera de día, si te descuidabas, del lado de la cocina donde está la cocineta, alcanzaste a ver la puerta del baño. Y yo siempre veía de reojo todo cuando uno ve que alguien está parado atrás de la puerta. Y a mí era cuando me daba mucho miedo. Y yo siempre trataba de no andar ahí sola en la cocina ni en el cuarto. Porque yo ya sabía que veía eso. Ajá. ¿Y cuántos años tenías tú cuando veías eso? Bueno, yo me cambié de 4 años, pero empecé a ver eso como a los 9, a los 8, 9, 10, todavía Ajá. que vivía ahí. Y eso era siempre, siempre te pasaba algo, o oías que te hablaban, o pasaba lo de los espejos, Ajá. y mi mamá siempre le oía que le hablaban. Bueno, una vez dice que ella entró a la cocina y ya era noche, no recuerdo porque ya no me acuerdo que nos dijo que nada que quería comer, y que le dijo a alguien, dame, O sea, ¿tanto así? sí, dame. Y nosotros no la creíamos, mi papá pues lo hacía siempre, lo bromea, decía, pues le hubieras dado, es que Ajá. tiene hambre el fantasma, le decía mi mamá, es que no es mentira, es verdad, yo oí que me dijeron dame. Y mi mamá no era de que ella Y de no. conclusión con lo de tu mamá, o sea, no sé, tu mamá se dedicaba a algo, Ah, hacía no, algo, mi mamá no, o- nada. Mi mamá ni siquiera, o sea, ni siquiera ella, pues como era una señora de antes, ella no, ni siquiera trató de saber o de hacer algo ahí. Ella tenía sus santos, tenía su Virgen de Guadalupe, sus santos dientes colgados, católicos. católicos, ella era muy católica, o sea, ella no hacía nada de eso. Y a nosotros siempre nos pasaban muchas cosas ahí. Y mucho tiempo ella por eso ni quería vivir ahí, porque ya después mi mamá andaba en silla de ruedas y ella decía que no iba a poder estar ahí sola porque ella tenía mucho miedo de vivir ahí, Ajá. porque siempre le pasaban cosas. Pero porque ya estaba en condición de silla de ruedas. Ya estaba grande y Ajá. entonces había después una posibilidad de vivir otra vez ahí, pero ella decía que no. Mi mamá o sea, ella nunca pensó que iba a vivir ahí. Yo ahorita ya vivo ahí, Ajá. pero yo llegué con temor y ya no, ya la casa está tranquila. Nomás lo que te comenté ahorita de que mi chihuahua tiene mucho miedo de entrar a ese cuarto. O sea, tú ese cuarto no lo ocupas para nada. No, yo no lo ocupo para nada. Cuando me cambié sí pensé en dormir ahí, porque sí llegué con temor de vivir ahí en la casa. Ajá. Pero como no está muy bien la pintura, entonces dije, me voy a dormir mientras en el otro mientras se acomodó. Pero no, mi perrita tiene pánico, yo tengo una chihuahua y mi chihuahua no quiere estar ahí. Yo la encerré porque fueron a arreglarme la tubería de la casa Ajá. y no, trozó la puerta, la mordió, no quiso estar, no sé. Y tú aparentas el cuarto está tranquilo, tiene su closet. Ahorita unas cosas que yo tengo ahí que desde que me cambié pues no he acomodado mucho, pero es un cuarto normal. Antes vivían ahí unos niños, Ajá. ya después de que yo era la recámara de unos niños, no sé yo si ellos alguna vez habrán visto algo, pero ya la casa toda está tranquila. O sea, ahí donde tú estás viviendo ahorita, Ajá, ahí vivían esos niños. sí, Pero porque nunca, se rentaba, pero nunca supe. Ah, ok. Nunca supe ya si ellos les pasaría algo, de que vieran algo o no. Órale. ¿Y qué más has tenido así de contacto paranormal? Pues mi mamá siempre tenía mucho eso porque en otra casa que nosotros vivimos Ajá. también le pasaban cosas, lo mismo que te comentó del espejo. Ella le volvió a pasar eso, que veía que pasaba siempre alguien en los espejos. Ajá. Y siempre decía que era con ropa de ella que tenía de joven. O sea, Y las personas que veía ella, las veía con esa ropa vestidos. veía una, decía que bueno, ella decía que mujer, decía, pero tenía una blusa que yo me ponía mucho de joven. Ajá. O traía un vestido que yo usaba mucho de joven, que a mí me gustaba.
Y una de las veces lo que más le pasó, que ella ya se le quedó muy grabado, Ajá. fue que una vez despertó porque yo lo compré ese espejo, que se llaman coquetas. Es un espejo así que trae su mesita. Yo un día se me ocurrió comprárselo a un señor cuando pasan. Los que compran normalmente como para que los niños jueguen. No, es un espejo que se pone en las salas. No, Es desconozco. una mesita así como chiquita y luego trae su espejo grande. Y yo lo compré, ¿sabes? Porque le pregunté al señor que cuánto costaba y pues lo tuve que comprar porque el señor ya no se fue. Ajá. No, pues se lo dejo barato y no sé qué, yo estaba chica todavía. Pero, y después mi mamá me regañó porque dijo, ¿qué compraste? Le digo, es que ya no se quiso ir al señor. Le pregunté nomás el precio y le digo, me dio vergüenza decirle que no se lo iba a comprar. Y yo lo compré ya pues mi mamá, por lo mismo los espejos que no nos gustaban, mi mamá pues ya lo puso ahí. Y una vez ella se levantó y dice que ella creyó que era su tía, Ajá. la que ella la cree, que la vio con una bata de hospital y el cabello suelto. Su tía siempre estaba Pero así bonito, como que estaba enfermo, que estaba como en un hospital porque dijo que traía bata, que ella la vio por el espejo cuando despertó. pero por ejemplo, a lo mejor me adentro mucho a esto, ¿no? Pero ¿cuál era el motivo? O nunca tu mamá quiso preguntarse a sí misma, ¿no? Por decirlo. Ujú. O sea, ¿por qué yo veo esas cosas y por el espejo? No, nunca, ella por lo que te digo que ella era muy católica, ella no pensaba que fuera, o sea, no, nunca se lo preguntó, ni yo tampoco, nomás que le fuimos agarrando miedo. Ajá. Yo siempre ya después en mi recámara yo compraba el peinador, me lo compraban, pero yo decía que le quitaran el espejo. Ah, ok. Y yo nunca he tenido espejo. Hasta ahora que ya me cambié, vencí el miedo y ya tengo un espejo. Ajá. Pero con miedo porque no me gusta por lo mismo. Pero tú no has sufrido ningún tipo de contactos de ese tipo, así como tu mamá, que tengas un espejo y que veas así. Ay, no, porque no lo tengo, apenas lo tengo. De hecho, tengo ok, poquito ok, que lo ok. compré. Ajá. El de los espejos esos ya corredizos que traen como su cajón para poner cosas y así. Sí, sí, sí. Ajá. Y espejo de Hollywood se llama, creo, o algo así. No, desconozco Sí, yo sí, sí. como. Bueno, es un espejo de mujer. Y yo lo tengo, pero con temor. De hecho, lo compré y duró como unos 2 meses ahí en la sala porque yo no lo quería meter a mi recámara. Ajá. Pero a mi mamá siempre le pasaban. Y yo digo que tal vez mi mamá era la que me pasaba eso a mí. Porque siempre ella donde quiera le pasaban cosas siempre. O sea, tu mamá, como que tu mamá te contagiaba esa vibra, ¿no? Yo digo que eso porque a partir de que ya mi mamá ya murió, tiene 4 años que murió, pues ya no. Porque mi mamá siempre. Y mi mamá decía que a mi abuela también le pasaban siempre cosas. Y nunca te platicó así que sucesos de tu abuela y todo en la eso. casa de mi abuela siempre miraba cosas, pero no en los espejos, la que veía era mi mamá más. Y yo digo que eso me lo pasó a mí. Porque mi mamá siempre, ella decía que siempre le pasaban cosas raras Ajá. y que ella siempre veía cosas. Y eso se le quedó muy grabado porque ella decía que era su tía la que estaba, pero después decía que a lo mejor era ella la que iba a estar un día así enferma en el hospital. Ajá. Pues ella terminó, como te dijo, le cortaron su pierna, ella terminó así. Ajá. Y a ella se le quedó muy grabado eso. De que ella despertó en la sala y como lo pusimos ese espejo ahí, dijo que ella vio que la estaba viendo pero que era, ella creyó que era su tía. Sí, la que la estaba viendo. Ajá, pero ya pensó después que no, que era ella misma, que ella se había visto como que iba a estar mal o algo así, como que estaba en el hospital porque decía que traía su bata. Y siempre en así. Como que se proyectó al futuro, ¿no? Por decirlo así. Que iba a estar porque todavía ella estaba bien cuando le pasó eso. Pasaron muchos años para que le pasara eso todavía. Órale. Y a mí me pasó pues que yo vi a su tía esa que ella te digo. Ajá. Yo no fui a su entierro de ella. De la tía de mi mamá. Ajá. Ella murió y entonces el día que la fueron a enterrar, yo me quedé ahí en la casa de mi abuela, en otra casa diferente a la que te digo. Ajá. Nada más me quedé yo. Creo que se quedó un primo mío que estaba chiquito. Ajá. Y mi mamá, porque mi mamá no fue. Ajá.
Pero mi mamá andaba afuera, mi mamá andaba haciendo otras cosas. Y mi primo tenía un perrito también, un chihuahua, que se llama Pinto, y estaba ladre y ladre y ladre. Y yo siempre lo regañaba mucho al Pinto. Y fui a la cocina y entonces le decía, pues es que no sé qué tenga el perro, porque si me embosca ese perro que tiene. Le decía, no sé. Yo te lo juro que yo vi a la tía de mi mamá, la vi porque ella batallaba para caminar, ya estaba grande. Y siempre se andaba agarrando de las cosas cuando caminaba. Yo la vi que venía del cuarto, que venía haciendo como un pasillo en el baño, iba agarrándose para entrar a la cocina. Y yo te lo juro que yo la vi como si te viera a ti, o sea, no la vi transparente. Sí, porque si hay personas, me ha tocado, tengo amistades que me ha tocado pues amistades que tienen esos dones, ¿no? De ver No personas sé si así. será don, pero tú al verlo no lo ves transparente, no lo ves como fantasma. No, lo ves como una persona Yo la normal. vi, pero yo sabía que estaba muerta porque todos andaban enterrándola. Sí, o sea, a lo que voy yo es que, por ejemplo, muchos tienen el don de ver las personas, Mm, pero yo creía que, por ejemplo, ellos de tener ese don de ver personas Sí. así, las miraban normalmente. Entonces, Ujú. a lo que voy es que cualquier persona los ve como si fueran persona normal. Ujú. Lo que ya te da o sea, que te sorprendes, pues, que tú dices, o sea, la estoy viendo como una persona normal, pero ya falleció. Ajá. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque cualquiera puede ver una persona y lo puedes ver y tú dices, pues es una normal, una persona normal, pero tú no sabes si ya en su vida ya falleció. ¿Va? Sí, pero yo ese día yo la vi, se llamaba Aurorita. Ajá. Entonces yo la vi, pero sí sentí mucho miedo, sentí claro. pánico. Sentí pánico y me salí de un brinco porque había llovido mucho esa vez. Ajá. Cuando ella se enfermó y estaba bien inundado el patio, entonces yo brinqué y así, no me importó mojarme. Ajá. Yo me salí porque la vi, pero no le dije a mi mamá. Mamá me acuerdo que me regañó porque me dijo, ay, ¿por qué te brincaste a la bola? Y yo, no, es que me quiso morder el perro, pero yo la vi y yo ya después le pregunté a una prima que cómo andaba vestida porque dijeron, no, queda muy bonita y no sé qué. Ajá. Y luego le digo, ¿qué le pusieron? Porque ya tenía yo como 11 años, 12. Ah, dijo, pues su batita rosa, se fue con su batita rosa de cuadritos. Digo, su batita rosa de cuadritos. Dijo, sí, es la que le gustaba mucho. Ella era muy de ponerse sus batas. ¿Y tú la viste así? Y yo la vi con esa bata. Y fue lo que me dio más temor. Y yo, ay, no, esa vez sentí pánico cuando la vi. Ajá. Y era su bata con la que la enterraron. Sí, porque, o sea, igual te dio temor porque tú ya sabías que ya había fallecido, ¿va? Más conciencia, tenía como 12 años, 11 años, 12. Ah, pues ya. Ya estaba grande y me dio mucho miedo. Sí, ya sé. No, me dio pánico. Yo ya después ya evitaba yo pasar por el cuarto donde ella dormía porque ella tenía su recámara. Y yo quedé con mucho miedo con eso porque yo sí la vi. Ajá. Y era su bata, que dicen que se fue con esa bata. Órale. ¿Y qué más te ha pasado sobre eso? De eso, pues en ese caso también pasaban cosas. Una vez que me pasó que mi sobrino tenía una sonaja de esas que hacen unos que son como happy face, de carita feliz, luego tienen así como... Sí, que se escucha el ruidito, no como guaje, sino como un ruidito así que, como si fuera sonido. Sí, como un sonido. Ajá. Entonces, siempre él dejaba cosas ahí cuando lo llevaban a la casa y yo las guardaba ahí en mi cuarto. Ajá. Una vez dijeron que, ay, es que este teléfono te lo vamos a dejar aquí porque en la noche se prende. Y yo decía, pues a ver si se prende conmigo. Ya estaba yo ya como de 14, 15 años. Y no pasó nada. Pero un día yo estaba dormida porque mi mamá se iba, el tiempo quedaba sola en la casa ya de mi abuela. Ajá. Yo me quedaba dormida y eran como que serían 5 de la mañana. Yo ponía alarma y dije, no, pues es temprano todavía. Me volví a acostar. Y pasaron como unos 5 minutos y yo escuché que alguien me hizo esa sonaja aquí en el oído. Y me levanté también asustada porque yo sabía que estaba nada más yo. Sí, claro, sí. Yo sabía dónde estaba la sonaja, yo la tenía guardada en un cajón. Entonces, ¿quién la sacó y quién le hizo eso?
Sí, pues o sea, no te percataste de quién era No, quien no. estaba haciendo eso en realidad. No, pero sí me dio temor porque al escucharlo me dio temor porque supe bien que yo estaba sola y que quién la había movido. Órale. Y eso ya después, cada vez me pasaba eso. Yo ya le tenía miedo, pero nunca se la llevaba y nunca me pasó por la cabeza tirarla. Ya sé. Ahí disculpen por los ruidos porque estamos grabando aquí en el Chamizale. Ahí disculpen, va a pasar mucha gente y se van a ir ruidos y todo. Y sí, pues claro, te dabas cuenta que porque estaba sola, o sea, cómo se iba a mover algo así por la nada, ¿no? Oí, y menos ahí que alguien me la sonara ahí en el oído, cerquita donde estaba yo. No Siempre, manches. pero siempre en esa casa a mí me pasaban muchas cosas. Y después también una vez que mi mamá me estaba regañando porque quería que me levantara a hacerle café para el lonche que iba a llevar, que ella se iba al trabajo. Ajá. Y yo le dije, no, ahorita me levanto, ahorita te hago. Y yo sentí que alguien me jaló el cabello. Y también estaba nada más yo y mi mamá no andaba, mi mamá andaba ocupada. Se andaba listando. Ajá. Y era del cuarto, esa vez era del cuarto de donde dormía su tía, la Aurorita, y ella tenía mucho esa maña de que si tú no le hacías caso, como ya estaba grande, o te jalaba o te daba un manazo. Y esa vez yo estaba dormida y yo sentí que me jalaron bien recio el cabello. ¿Y era la casa de quién? De mi abuela. Que Ella en ese tiempo que te pasó eso ya había fallecido o no. ya no estaba, mi abuela ya no vive ahí, Ok. ya vivía en otra parte y ya la señora que te Pero digo vive ahorita, tu abuela. no, mi abuela ya murió. Ok. En ese tiempo todavía no murió. Ajá. Pero ya Aurorita, la que yo te digo, ya estaba muerta. Ya, Ya estaba muerta, ya el cuarto ya estaba. Pues sí pasaba por ahí, pero nadie dormía ahí. Lo tenían solo. Pero daba donde yo estaba, donde yo dormía. Ok. Nomás que lo tenían cerrado. Muy bien. ¿Qué más sucesos te han pasado? ¿Nada más eso o qué No, más? muchas cosas. Pues échale. Muchas cosas. Eso que te digo, y lo últimamente cuando yo ya vivía sola, que ya murió mi mamá, Ajá. pasaba que yo sentía que alguien me acariciaba como la frente, ya estaba yo. Y yo me levantaba, yo a veces pensaba que a lo mejor era mi mamá, Ajá. porque yo me acostaba con la cabeza, o sea, no en la cabecera, yo me acostaba al revés. Ajá. Y yo siempre sentía así últimamente, ya cuando yo dormía sentía. Una vez más o menos como que sentí las manos de alguien, tal vez en mi mente, porque yo trataba siempre de no abrir los ojos cuando me pasaba eso para no ver nada que me fuera a asustar mucho. Sí. Y yo sentía que me tocaban la frente. Pero tú ya estabas sola. Ya estaba yo sola, yo por eso siempre echaba en culpa que a lo mejor era mi mamá. Y lo más que te digo últimamente, antes de cambiarme de ahí me pasaba que yo sentía ruido, yo sentía mucho ruido, lo que te digo del panteón que fui. Ajá. A partir de que fui al panteón, eso que te estaba comentando que había ido a ver a mi abuelo y eso, llegué muy cansada, nunca había ido, tenía años que yo no iba. Y me sentí muy cansada, pero ya empecé a sentir mucho ruido a veces cuando yo me dormía. Sentía ruido ahí en la casa. Ajá. Y era una casa muy chica, era nada más era la recámara y era la cocina y el baño. Yo despertaba y yo veía, pues, mi chihuahua estaba bien dormida. Nada más estábamos ella y yo. Y yo siempre sentía, ruido alrededor. Y la última vez que empecé ya más, que ya me dio hasta temor, fue porque yo sentía como que andaba como un cascabel. Ajá. ¿Escuchabas? Yo escuchaba y yo pensé que sería mi perrita. Decía, están jugando o algo. No me voy a levantar porque después me quedo despierta y tengo que dormir para andar bien al trabajo. Ajá. Y no, esa vez sí lo sentí el cascabel, pero dije yo, Oliver, pues, ¿qué andas haciendo? Y sentí que lo que pasó por encima de mí y sentí el cascabel, pero, o sea, al yo ya ver que me levanté, que abrí los ojos, mi perrita estaba dormida y el cascabel, no sé, no, lo que sonó, lo que pasó por encima de mí, no supe para dónde fue, porque está una pared. Yo sentí que si se metió, se escondió detrás de donde yo tenía como una cajonera o algo. Yo no hice por ver, porque me dio miedo. Ajá. Pero yo sí sentí que pasó y me brincó por encima mío.
pero traía como un cascabel, eso que te digo que empezó a partir de que fui al panteón. ¿Y no supiste que por qué cosa fue eso? No supe por qué, pero yo desde que fui al panteón empecé a oír eso y esa casa donde yo vivía era muy tranquila. Muy tranquila, yo creo que la única casa donde no me pasaron nunca nada. Pero desde que fui al panteón ya traje yo como esa vibra de que oía ruidos. Sí, pues es que hay muchas vibras. Ya ves que dicen que tienes que bañarte con agua de no sé qué. Y cuando llegas después del panteón y que no sé qué. Yo llegué muy... esa vez nunca me había sentido yo así. Cuando llegué, porque anduve mucho rato. Ese día vi un funeral y todo. Ajá. Porque no estaba la encargada de las tumbas, la persona que te dice dónde buscar cuando no estuvo buscando a su familiar no estaba, entonces yo tuve que esperarla como 2 horas ahí en el panteón. Y ya traje yo eso de ahí. Y a partir de ahí empezaba yo a oír ese ruido que te digo. Y a veces lo que sí empecé yo a notar es que amanecía como con muchas, cuando te hacen así como marañas o arañas en el cabello. Así me despertaba yo. Pero yo echaba la culpa de que a lo mejor mi perrita cuando yo me dormía. Ajá. Pero así, o sea, literal, los rollitos así. Los arañas de que no te la pueden ni desatar. Todo. En pedazos grandes. Y yo decía en el trabajo, le platicaba a una señora, decía, es su perro. A ver, yo te la corto. Dice, es que antes no hacía eso y apenas empecé a amanecer así. Como rastas, ¿no? Ándale. Como rastros y muchas veces me pasó que hasta con hojitas o con algo y fue cuando yo ya empecé más o menos a pensar mal. Porque dije, pues mi perro no sale, está adentro. O sea, ¿cómo me va a hacer eso y cómo voy a traer hasta pedazos como de hoja o de algo? Ajá, sí. Y ya fue cuando me empecé a asustar, pero yo misma traté de no, porque pues ya estaba yo sola ahí. No te empezaste a sugestionar, ¿no? Traté de no pensar por lo mismo. Dije, pues voy a empezar a estar otra vez aquí y voy a empezar a tener miedo. Y esta casa pues siempre era muy tranquila, esa casa. Muy bien. Y de ahí en fuera de ahorita ya no te pasa nada. No, ya vivo en la casa que te digo. Ajá. En la casa de las primeras veces. No. Yo siento que la casa está muy tranquila porque puedo salir a veces al patio ya es tarde sola. Está tranquila, nada más ese cuarto. Yo sí siento como temor y mi perrito no quiere entrar. Para nada. ¿Pero sientes tú que hay actividad todavía ahí? No lo sé porque yo en la noche yo no entro para nada. Yo lo tengo cerrado. Pero, o sea, al momento que pases, ¿tú sientes algo? Siempre siento algo. Yo siento como si... Yo cuando paso siento como si estuviera alguien. Ajá. Pero pues yo sé que no hay nadie porque yo vivo sola, nada más con mi perrito. Entonces yo sé que no hay nadie. ¿Y qué más cosas te han pasado, Elizabeth? Me han pasado muchas cosas, pero así como lo más es eso que te digo. Ajá. Lo que a mí se me quedó marcado mucho fue lo que te comenté, lo que vimos yo y mi mamá, mi papá. Ajá. Y que siempre se me quedó mucho tiempo grabado y por eso yo tenía mucho miedo de vivir ahí. Okay. Porque era la cara de mi papá, pero nunca nos habló ni nada, pero se estaba riendo. Lo que yo ya me pongo a pensar ahora de grande, ajá, es que la persona que vimos, lo que vimos se veía como muy chiquito. Pero a lo mejor tú al verlo, pues no te fijas. O sea, de tamaño. De tamaño era la cara de mi papá, pero... Chaparrito. O sea, yo dije, a lo mejor yo estaba chiquito, pues no me imaginé que porque estaba más chiquito. Pero era la cara de mi papá. No más que si yo ahora pienso y digo, lo que yo vi estaba más chiquito porque eran sillones de los de antes que estaban grandes y sí se veía más chiquito. Sí, pues las salononas grandes, ¿no? Las salas grandes, las salas grandotas. Donde cabían 5 personas en un sillón. Sí, era un sillón grande. Ajá, sí. Y yo ahora pienso y digo, era un bulto chiquito, pero era la cara de mi papá. Y nunca nos dijo nada más se rió cuando dijo mi mamá de la luz, ya en lo que se desapareció. ¿Y nunca investigaste, no sé, del por qué? ¿Nunca? ¿De quién vive ahí? No, pues no del quién vive ahí, o sea, porque, por ejemplo, si llegamos a la conclusión, te pasaban cosas, pero dices que ya ahorita que tú ya estás ahí, o sea, ya no pasa nada, ¿va? O sea, como si lo trajera tu mamá. Yo pienso porque
un compañero antes de trabajo yo lo platicaba y él decía que a lo mejor la que traía eso era mi mamá y Ajá. mi mamá me lo pasaba a mí. Ajá. Pero no, o sea, en realidad pues no te pasó nada, porque pues no, si no hubiera dejado todo el rollo. Pero, o sea, como que a ella, tal vez ella veía más cosas y ella No decía. no decía o me lo transmitía, porque el último lugar donde yo viví, que te digo que me pasó eso de que sentía ya que me brincaba alguien como con un cascabel, ella ya estaba malita. Y ella sí decía que veía a alguien que estaba toda la vuelta de negro, un hombre vestido de negro alrededor de la cama y de donde dormíamos. ¿De dónde dormía quién? Donde dormíamos ella y yo, porque donde nosotros dormíamos era nada más un cuarto grande, lo separaba una puertita, un pasadizo para pasar a la cocina y luego al baño. Y entonces ella decía eso, es que no quiero que me deje sola, pero mi mamá ya estaba grande. No quiero que me deje sola porque cuando me levanto muy temprano que me prende la tele, decía, yo veo que anda un señor o alguien todo vestido de negro. Ajá. Y da la vuelta aquí a todo, decía, da la vuelta aquí en el cuarto, le decía, ya te he dicho yo que tienes que saber que estamos mamá solas y que no debes de hacer caso, que estate tranquila porque no hay nadie. Aparte siempre recuerdo tú que o sea, la perrita que tenemos, ella no deja que entre nadie, tú sabes bien que ella no convive con nadie y ella ladra mucho. Decía yo, cuando tú lo ves, está dormida, decía así. Decía, no es nadie, es que a lo mejor tú te imaginas. Yo ya después cuando entré a trabajar, una señora compañera del trabajo me dijo que ahí donde nosotros vivíamos, Ajá. en la época de la violencia, ahí era como un ciber, que eran varios, o sea, varias viviendas, y que al señor lo mataron. Ajá. Y al señor lo mataron cuando la esposa fue por sus niños a la escuela y que él nada más le dejó a él encargado a su bebé. Y él lo asaltaron y lo mataron y nada más quedó vivo su bebé. Yo no sabía eso. Ay, güey. De hecho, nosotros, yo cuando llegué, no sabía yo, nadie nos hablaba mucho. Ajá. Nunca yo lo supe hasta después que yo entré a trabajar porque ella me decía, ¿dónde vive? Le decía, yo vivo ahí. Ah, decía, ahí mataron a un señor. Yo me acuerdo que yo lo conocía. Yo no tenía idea. Sí, no. Le decía, no sé. Decía, yo nunca, nunca nadie me había platicado. Decía, sí, lo mataron, lo asaltaron y ahí donde tú dices que vives, ahí lo hallaron muerto, ahí. A lo mejor sí era de verdad lo que mi mamá me decía, que ella veía que andaba alguien. Pero nunca tu mamá, o sea, nomás ella miraba la sombra negra. Nomás ella decía que era algo, que ella sentía que era como un hombre, pero que era, le decía yo, pero ¿cómo? Decía, es que yo siento que es un hombre como joven y pasa por todo aquí por alrededor. Ajá. Pero yo no le hacía ya mucho caso por lo mismo que a mi mami pues estaba mal. Sí. Es visión que ella tiene. Sí, claro. Igual trataba yo de ya no tener miedo para no andar yo nerviosa. Ajá. Ya hasta después ya supe cuando mi mamá ya no estaba que ahí habían matado a esa persona, a un hombre. Y ahora que pienso, digo, a lo mejor sí era cierto que ella lo miraba y era ese señor. Sí, a lo mejor podría ser. Pues es que son muchas cosas que mira, por ejemplo, yo pienso que estamos en un plano. ¿Cómo te puedo explicar? Todos, ¿no? Yo siento que las almas, no es que no quiera decir que no descansen, sino que ellos tienen su espacio entre ellos. A lo que voy es que ellos viven como si estuviéramos viviendo nosotros aquí, pero en diferentes dimensiones. Como en otra dimensión, pero ellos viven lo mismo. Exacto, pero ya, o sea, ya tranquilos, ya descansando, sin estrés de nada, sin mortificamiento de nada. Nomás tratan de descansar bien, o sea, lo que es, y siguen viviendo su vida en otro plano. Es mi pensar, ¿va? Cada quien piensa, la gente va a pensar diferente. Es lo que siento yo, que todos tenemos. ¿Por qué? A lo que voy, ¿por qué? Porque es como estás diciendo tú ahorita. Yo lo vi como una persona normal. Ajá. Entonces a veces siento yo que a lo mejor van a decir que estoy loco, pero siento yo que las dimensiones en las que vivimos, todos los que tenemos un alma, por decirlo así, a veces se
¿Cómo va la palabra? Como que hacen fusión. Ajá. Fusionan. Y nosotros pues no podemos trasladarnos a otro plano, a menos de que hagas un cierto, ¿cómo te puedo decir? Como un cierto proceso para poder desprenderte, porque hay varias formas de que puedas desprenderte de tu cuerpo y así, solamente así. Y ellos no, ellos ya están viviendo en otra dimensión, más tranquila, más relajada, pero de vez en cuando, ¡fum! Como que se fusionan a otra dimensión y es cuando nosotros podemos verlos. Obviamente pues los vemos como personas normales, ¿verdad? Pero no sabemos que están que están muertos. Ajá, o sea, eso es mi pensar, ¿va? A lo mejor la gente va a decir, pues estás loco, pues bueno, a lo mejor sí estoy loco, pero ese es mi pensar, o sea, lo que yo digo, porque sí puede pasar. Y por eso tal vez es que uno no lo ve como que está muerto o como tal vez como murió, lo ves como está normal. Como no, y si nos fijamos en varias, ya ahorita con las redes sociales y todo eso, ves tú los videos y de repente ves que va caminando y ¡fum! Se desvanece. Se desaparece. Ajá. Entonces tú dices, lo vi como la persona normal, pero ya después como que le di un flachazo de luz de algo y ya. O una lámpara o X o Y y se desaparece. Y después dicen, no, es que fue editado, pero tal vez no, y tal vez es porque es así. Sí, eso es lo que yo siento más, que ellos pueden viajar a nuestra dimensión muy fácilmente. Y nosotros también podemos viajar a su dimensión de ellos, pero pues te cuesta trabajo meditar y meterte a muchos rollos, leer libros y todo eso. Entonces es por lo que yo digo que sí puede ser posible eso. Sí puede ser posible. Pero no toda la gente, porque lo que te digo yo, que las personas que vivieron en esa casa que ahora vivo yo, ellos no creo que les haya pasado nunca nada. De hecho era una familia y ya después fueron naciendo sus hijos y yo siempre veía que ellos vivían muy tranquilos. Mi mamá pensaba, si vivirán tranquilos ellos, o sea, yo creo que sí, porque si no, no vivirían ahí. Sí, claro. Bueno, que pues va dependiendo de todo, ¿no? Porque pues hay gente que pues dicen, ay, güey, aquí hay actividad paranormal y no les da miedo, no. O sea, lo ven como algo muy normal o como una convivencia normal. Porque sí me ha tocado que he conocido gente y, de aquí no mueven los trastos de repente, no te asustes, así. Entonces, pues llegan a llegar a un acuerdo en convivir con ellos y más que nada pues no puedes como que hacía las peladas trasladarte de una casa a otra, déjalos a los fantasmas, ve y cómprate otra casa. También está bien tremendo eso. Estas personas vivieron como unos 10 años ahí y nacieron sus niños ahí y todo, y de hecho los niños dormían en la recámara esa que te digo, pero yo nunca supe que ellos vieran nada y nosotros sí pensábamos, ¿cómo vivirán ellos tan a gusto ahí? Nosotros vivíamos siempre bien incómodos ahí. Sí, claro. Y de hecho también yo siempre por eso tenía miedo de regresar. Por lo mismo. Yo siempre tenía miedo de eso. Pero sí, yo digo que a lo mejor fue mi madre la que me pasaba eso a mí. Porque mientras ella estuvo viva yo veía más cosas. A mi abuelo, al que te digo que fui al panteón, yo también lo miraba en esa casa. Pero porque, o sea, nunca supiste tú de por qué pasaba, o sea, que las identidades de tu familia se presentaban ahí por X o por Y. No supe, él era, mi abuelo me quería mucho. Y él siempre iba a la casa y yo siempre le daba dulces porque yo era muy celosa de que, por ejemplo, yo mis dulces de Halloween yo no le daba a nadie. Yo nada más los dejaba y yo le daba al que yo quería. Sí, claro. Y yo los escondí. Y a mi tío, pues siempre, yo le decía tío, pero a mi abuelo, él siempre, yo nada más a él le daba porque le gustaban los como chiclosos, natillas. Y él murió, yo estaba bien chiquita cuando él murió. De hecho, yo no enfocaba mucho que él se hubiera muerto. Y yo una vez estaba en esa casa jugando las casitas, tenía yo como unos 6 años. Y yo me acuerdo que no sé qué, yo creo que yo sentí que alguien me estaba mirando y volteé y él estaba parado nada más en el marco de la puerta de la recámara donde yo duermo ahora. Y yo me puse muy contenta. De verlo. De verlo, porque yo ya sabía más o menos que estaba muerto, pero fue la primera muerte que yo más o menos tuve de conciencia de que ya se había muerto.
cuando lo vi en la caja, porque yo no enfocaba, nunca había visto a nadie en una caja ni nada. Pero ya tenía ya bastante el de muerto, yo creo que en ese año o en meses, no me acuerdo. Ajá. Y yo me di mucho gusto y le enseñé mis cosas. Nada más le enseñé unos monitos que me acaban de comprar de una casita de las de antes, que eran familias así como de monitos de granja. Ajá. Y yo lo miraba y duré mucho viéndolo, pero él nada más se sonreía conmigo, pero no se quitaba ni de la puerta y nunca me habló. Fue un rato así. Estaba yo nomás en la sala con mi casita y él en la puerta, pero en el marco de la puerta sin moverse. Y ya en ese entonces ya llegó mi mamá que andaba, porque mi mamá siempre era muy amante de andar en el patio o en la cocina. Y dijo, ¿a quién le estás enseñando? Le digo, a mi tío. Dijo, ¿a cuál tío? Le digo, a mi tío José. Dijo, ¿dónde? Le digo, aquí estaba ahorita. ¿Cuántos años tenías, Elizabeth? Yo tenía como 6. Órale. Le digo, ¿dónde estaba mi tío José? Ah, dijo, sí estaba. Mi mamá lo quería mucho. Ajá. Le digo, sí, le estaba enseñando mi casita que me compraron apenas. Le digo, pero no me habló ni nada. No sé, le digo, yo creo que estaba enojado conmigo. No me habló. Me dijo, ¿no te dijo nada? Le digo, no. No me dijo nada. Y así se quedó. No le dijimos a nadie. Le dijimos a mi papá hasta en la tarde. Y mi papá siempre me decía, tú cuando te pasa eso, tú tratas de no ver, o si tratas de ver algo y así que te pase, no le digas nunca a nadie. No, pero pues es que el no ver, o sea, para los niños eso es muy normal. Sí, yo tenía como sí, uno para el adulto lo es muy normal, nada más que pues ya se espanta uno más, ¿va? Nada. Pero la inocencia de un niño es una inocencia que no sabe ni el peligro, no sabe ni el miedo, no saben nada. Y yo a él lo quería muchísimo y él también me quería mucho. Y yo siempre cuando me compraban algo, yo siempre le enseñaba, me compraron mis tenis. Y esa vez yo me acuerdo que yo le enseñé mismo. Era una familia de muñequitos, así como de animalitos. Campesinos. Y me los acaban de comprar. Ajá. Y yo nada más le hice, pero sí no tenía yo extraño de que no se moviera y que no me hablara, porque él siempre me hablaba. Ajá. Y mi mamá sí le quisiera. Yo me acuerdo que hasta se puso llorosa porque ella lo quería mucho. Ajá. Le dijo, no, y nunca no le hice yo nada. ¿Dónde lo vi? Si ya soy mi mamá, yo creo que investigo, decía que los muertos no pasan de las puertas. No sé si será cierto. No sé. Ella, no sabía eso yo. Ella, no sé si después ella trató de ver, pero ella decía que tú siempre cuando ves a alguien, lo ves en los marcos de las puertas. No entran a la casa. No, o sea, como que nada más hasta ahí se puede. Y él no estaba fuera de la casa, estaba en la recámara, pero parado en el marco de la puerta. O sea, a tu recámara no entraba. No, hace cuenta que yo estaba aquí sentada y aquí está la esa. Y la puerta del marco de la puerta, y él no pasó de ahí nunca. Ya. Nunca, no se movió, jamás. Pero era igualito así como te digo, yo lo veía como si estuviera vivo. Ajá. Con sus pantalones que él usaba pantalón que aquí, camisetas blancas de las de antes y así. Igualito. Y él era, pues ya tenía como 60 y tantos cuando murió. Sí, ya estaba grande. Ya estaba grande. No, pues qué onda con todo eso. Así siempre. Pero ya voy creciendo yo y también pues ya le fui agarrando mucho temor a todo eso. Y más a lo que te digo que me pasaba siempre con los espejos. Sí, pues ya entras a ¿cómo se dice? Como a saber qué está bien y qué está mal y todo eso. Yo ya siempre andaba con mucho temor allí en la casa. Siempre. Eso era de siempre. Yo no me gustaba estar sola. Y mi mamá tampoco, ella trataba de no estar casi nunca, porque siempre decía que oía que le hablaban o oía ruidos. Y siempre era así. Pues lo bueno que ya no escuchas eso, Elizabeth. Ya no, gracias a Dios, pero sí, cuando yo me cambié hace un año sí tenía mucho miedo de volver. Sí. Pues bueno, ¿algo más que quieras compartir? Yo creo que en otra ocasión, porque sí tengo muchas cosas, de que siempre me han pasado muchas cosas. Sí, pues nos ponemos de acuerdo para otro capítulo de la historia de Elizabeth mediante el contacto paranormal. Entonces, no sé si quieras compartir tus redes sociales para que la gente vaya y te siga o no sé. No tengo mi face nada más normal, pero... Ok, entonces dejamos tu nombre nada más aquí para que la gente sepa quién
quién eres, a quién entrevistamos el día de hoy. Y pues si ustedes tienen una historia que contarnos, aquí los esperamos en Podcast Juárez. Mis redes sociales ya saben, todas las encuentran como Podcast Juárez. Gracias por escuchar un nuevo podcast. Los espero en otro próximo podcast y que tengan un excelente día. Nos vemos. Bendiciones para todos y échenle ganas.